Pues aquí nos encontramos en la Casa de Moneda, en el museo. Antes de comenzar este recorrido por la vieja fábrica, les vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la Casa de Moneda. La Casa de Moneda de México es la más antigua del continente americano. Nuestra casa es la primera que se instala en América y tomamos como fecha de fundación el 11 de mayo de 1535. Esto debido a que la reina Juana de Castilla, que la historia la conoce como Juana la Loca, emite una cédula real, la cual entrega al primer virrey de la Nueva España, a quien también en ese año lo nombra primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. Esto que tenemos aquí en el piso, pues básicamente viene siendo la representación del primer cuadro de la Ciudad de México. Aquí donde estoy parado vendría siendo lo que es el Zócalo capitalino, aquí a mis espaldas estaría la catedral, Templo Mayor, y si caminamos unas cuantas cuadritas más, encontramos lo que es la calle del Apartado, que es el sitio en el que nos encontramos el día de hoy. La casa del Apartado era la antesala de la Casa de Moneda. Todo lo que le llegaba a la Casa de Moneda previamente había pasado por la Casa del Apartado, donde se separaban y se cobraban los impuestos de la corona española. Es por eso que don Antonio López de Santana en 1848 no dudó en mandar la Casa de Moneda a la Casa del Apartado, pues este sitio durante más de 200 años había demostrado ser un lugar seguro por donde había transitado grandes cantidades de metal. Bueno, aquí llega la Casa de Moneda en 1848 y aquí se encontraba el apartado. O sea, seguía funcionando el apartado bajo las órdenes de don Antonio López de Santana, y durante casi 60 años la Casa de Moneda y la Casa del Apartado estuvieron conviviendo ya no a distancia, estuvieron conviviendo juntos en el mismo establecimiento. En el año de 1907 se extingue el apartado ya de forma natural, pues ya que resultaba más costoso mandar los metales hasta esta casa para realizar ese proceso de separación de metales. Y en 1907 se libera la concesión del apartado, o sea, ya cada mina podía realizar su propio apartado y la Casa de Moneda se queda dueña de todo este edificio, de todo lo que vemos aquí en la maqueta. En 1992 cierran la Casa del Apartado, se quedan con Legaria y con San Luis Potosí, y Legaria no corrió con mucha suerte, también en 1999 la cierran. ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente nuestra moneda se fabrica en el estado de San Luis Potosí. ¿Qué es la diferencia de ir a visitar la planta de San Luis Potosí a visitar esta vieja fábrica de moneda? Pues que actualmente, como es una fábrica que está todavía en proceso, es una fábrica activa, no podemos entrar como lo vamos a hacer aquí, a ver las máquinas directamente cómo están trabajando. Al final de cuentas, el principio tecnológico de todas esas máquinas que vamos a ver en San Luis Potosí es el principio tecnológico de las máquinas que tenemos aquí en la Casa del Apartado, ¿sí? Aunque ahora las máquinas de San Luis son más rápidas y más veloces, pues al final de cuentas el proceso que realizan es exactamente el mismo que hacían esas viejas maquinitas de vapor, ¿sí? Bueno, eso por una parte la historia de lo que es la Casa de Moneda, donde se fabrica actualmente nuestra moneda. Por otra parte, no sé si les hizo un poco de ruido cuando llegaron aquí, que les dijeron, pues van a ir al Museo Numismático. Es la ciencia que se encarga del estudio y la conservación de las monedas, ¿sí? Esta pieza que tengo aquí en mi mano es la ampliación de una moneda llamada la columnaria. ¿Por qué se llama columnaria? Porque ostenta las famosísimas columnas de Hércules, estas dos columnitas que tenemos aquí. En la antigüedad decían que la tierra era ¿qué? Que la tierra era plana y que estaba sostenida por dos columnas. Y esas columnas las conocían como las columnas de ¿qué? Las columnas de Hércules, ¿sí? ¿Y qué creen? Esas columnas de Hércules delimitaban o representaban el fin del mundo. En todos los planos antiguos, en todas las cartografías antiguas, hacían su dibujo, su diseño y colocaban dos columnitas cuando ya no sabían que había más allá de ese fin del mundo. Y le colocaban una leyenda en latín que decía non plus ultra, no hay más allá, ¿sí? Los españoles, con sus tres barquitos de madera, ya nos sabemos la historia, cruzaron del otro lado del fin del mundo y descubrieron que realmente no era el fin del mundo, que del otro lado del fin del mundo existía un nuevo mundo o un nuevo continente, ¿sí? ¿Dónde estaba el fin del mundo? Bueno, el fin del mundo originalmente se encontraba en el estrecho de Gibraltar, que es donde se junta básicamente la península española con el continente africano. En ese pequeño estrecho había dos grandes peñascos o dos grandes montes, y esos montes del lado español pues era el monte de Gibraltar y del lado africano es el monte Musa. Y cuando los españoles descubrieron que del otro lado del estrecho de Gibraltar, del otro lado del fin del mundo, existía un nuevo mundo o un nuevo continente, decidieron colocarle las columnas de Hércules, pero derrotadas. Derrotadas con dos leyendas que decían plus ultra, que significa más allá.
Vean en su conjunto, este grabado no es otra cosa más que un acto de soberbia de los españoles para demostrarle al resto del mundo el poder que ellos tenían en ese momento. ¿Qué querían decirle al resto del mundo? Le quieren decir lo siguiente, le quieren decir, más allá del fin del mundo, que era lo que representaban las columnas sobre los océanos y sobre los dos continentes, ahí humildemente domina la corona española. Y todavía aquí arriba nos lo vuelven a replicar porque le pusieron una leyenda en latín que dice utraque uno, que quiere decir ambos hacen uno, refiriéndose al viejo y al nuevo continente organizados bajo las órdenes del Imperio Español. Y era verdad, recordemos que durante 3 siglos fueron una potencia mundial. ¿Qué otra cosa vamos a ver aquí? El año de fabricación, 1732. Podría sonar a cualquier año, dices, bueno, es un año como cualquiera, pero no es un año cualquiera. Antes de 1732, las monedas no eran esta chulada que vemos aquí. Las monedas eran, o se llamaban macuquinas, eran monedas hechas a golpe de martillo. Y por consiguiente, el resultado que era monedas chuecas, irregulares, que ahorita ustedes van a ver en la galería numismática, van a decir, ¿a poco ese trozo de metal era una moneda? Ese trozo de metal era una moneda. Entonces, ¿cuándo fue el primer año que aparecieron las piezas completamente redondas en el continente americano? 1732. Entonces ya encontramos otro dato que es de importancia. ¿Qué otra cosa tiene esta pieza? Podemos observar que tiene una letra M y una pequeña letra O. Ese es un logotipo que se llama SECA. SECA es una palabra en árabe que significa casa de moneda. Cada casa de moneda tiene su propio logotipo que la identifica. En este caso nosotros tenemos una letra M y una pequeña letra O que significa México. ¿Sí? Es la primera y la última letra de la palabra México. ¿Desde cuándo utilizamos este logotipo? Casi desde que se fundó la casa de moneda. ¿Qué otra cosa? La historia de esta moneda. Esta moneda es considerada, no nada más para nosotros como país, sino para el resto del mundo, es considerada el primer dólar en la historia económica mundial. Antes de que lo que circulara como ahora es el dólar para hacer intercambios comerciales, la moneda que circulaba de esa forma era la moneda columnaria acuñada en la capital de la Nueva España, o sea, en México. Estas monedas pues tenían un valor dentro de ellas, que no era lo bonito de su grabado. Hasta nuestros días es considerado este grabado uno de los más bellos en el mundo, pero tenían otro valor muy especial. ¿Cuál era el valor que tenían? La pequeña cantidad de oro que contenía la plata. Acuérdense que la plata que salía de las minas de la Nueva España era plata aurífera. ¿Quiénes fueron los primeros en darse cuenta de ese descubrimiento? Aparte de nosotros, fueron los chinos. Recordemos que los chinos era esa cultura que con pequeños barquitos de madera, las famosísimas naos de China, viajaban por todo el mundo comprando y vendiendo mercancías en otros lugares. Bueno, esta es la primera sala que vamos a visitar, que se llama la sala de fundición. Actualmente esta sala lleva el nombre de Sala Ingeniero Bartolomé Vergara. ¿Qué hizo este señor para que su nombre estuviera en esta plaquita? Ahorita vamos a ver qué hizo. Nada más antes de entrar quiero que se imaginen algo. Cuando todos los hornos que vamos a ver al interior de esta sala estaban en funcionamiento, pues esta puerta generalmente permanecía cerrada. Cuando se llegaba a abrir, aquí donde estamos parados se podía sentir una onda de calor de entre 45 a 50 grados. Y obviamente esa temperatura va a ir aumentando conforme te adentrabas en la sala, porque los compañeros estaban trabajando al lado de un horno que se encuentra a 1250 grados. Imagínense nada más. Básicamente lo que van a hacer los compañeros al interior de esta sala es hacer aleaciones entre los metales, mezclar metales para obtener uno solo. Se mezclaba la plata con el cobre y el oro con el cobre. ¿Para qué se mezclaban estos dos metales? Básicamente se mezclan para darle dureza. En un principio el dinero tenía un valor que se conocía como valor intrínseco. Quiere decir que valía por la cantidad de metal fino que contenía. O sea que si tú guardabas una moneda no iba a perder su valor, incluso hasta lo podía aumentar, porque estos metales siempre van a ir al alza. Ahora nuestro metal o nuestro dinero ya no tiene un valor intrínseco, tiene un valor ¿qué? Fiduciario. ¿A qué nos suena eso de fiduciario? A un valor de fe. Porque si el gobierno nos dice esta moneda vale 10 pesos, pues uno dice vale 10 pesos y todos le damos el valor de 10 pesos. Entonces básicamente lo que iban a hacer los compañeros al interior de estos hornos era hacer esas aleaciones, esas mezclas de metales.
Cada horno que tenemos aquí tiene capacidad para 500 kilos de metal, o sea, una fundición de media tonelada. Estos hornos en su interior tienen un crisol de grafito, por eso es que ahorita me pintó como si fuera un lápiz, ¿sí? Este crisol de grafito es un contenedor que soporta 500 kilos de metal. Posteriormente ese contenedor está cubierto con tabique refractario, que lo que va a hacer es conservar el calor por más tiempo, y en su exterior va a tener una cubierta de lámina, porque este crisol que tenemos al interior es muy frágil. Si yo lo golpeo, ¿qué va a pasar con él? Se va a romper, es como la punta del lápiz, se me cae el lápiz y se rompe la punta. Pero también es cierto que el crisol de grafito o el grafito soporta las temperaturas a más de 2500 grados, ¿sí? Bueno, una vez que el compañero le dicen, ¿sabes qué? Vas a hacer monedas de ley 500, 250 kilos de plata, 250 kilos de cobre, los pesaban y posteriormente los introducían al interior del horno. Después tapaban el horno con esas pequeñas tapas que tenemos ahí y abría la válvula que tenemos aquí, de aquí va a salir diésel y va a acercar una flama encendida para hacer que ese diésel provoque una flama que va a circular al interior del horno. Entre el tabique refractario y nuestro crisol tenemos una separación como de 5 centímetros. Entonces ahí va a estar circulando la flama y posteriormente esa flama va a buscar una salida. La salida que va a encontrar va a ser básicamente la tapa de nuestro horno, de tal forma que de aquí va a comenzar a salir una pequeña flama que va a ir creciendo poco a poco hasta que alcanzaba una altura como de 1,10 m, 1,20 m. Ese era el indicador de temperatura del compañero. Cuando ya veía la coloración de la flama y la altura, decía, este horno ya está a 1250 grados. En ese momento el compañero destapaba el horno y venía uno de los trabajos más difíciles de esta sala. Pues imagínense, la flama que salía del centro se dispersaba y era tan caliente que alcanzaba a calentar este herramental al rojo vivo en unos cuantos segundos. Una vez que se había calentado el herramental, ahora sí ya el compañero lo podía meter con toda confianza y tenía que comenzar a batir los metales. Imagínense media tonelada de metal con este herramental de entre 12-15 kilos y a una temperatura de 1200 grados, era un trabajo muy pesado para los compañeros. Es por eso que venía un compañero, lo realizaba durante unos 15 o 20 segundos y posteriormente entraba otro compañero de la fila para continuar con ese proceso. Pasados los 20 minutos que necesitaban estar batiendo los metales, ahora sí, ya estaba lista mi colada y ya la podían vaciar, pero tenían que esperar la acreditación del maestro ensayador. El ensayador era una persona que bajaba, tomaba una pequeña muestra, se la llevaba a su laboratorio, la analizaba rápidamente y verificaba la ley, si todo estaba correcto. Sí, son 250 partes de plata y 250 partes de cobre, adelante, es una ley. Perdón, 500 de plata y 500 de cobre es ley 500, ya lo pueden vaciar. Entonces ya el compañero daba la instrucción para que los compañeros que estaban en esta fila de trabajo comenzaran con el vaciado del horno. Para vaciar el horno, el compañero colocaba este crisol, que también está hecho de grafito, en la boca del horno, lo calentaba y posteriormente tomaba una cucharada de metal. Con cuidadito, no los vaya yo a quemar. Aquí el compañero colocaba su crisol y posteriormente vaciaba el contenido del crisol en este pequeño orificio, en este orificio que tenemos aquí. Después de que el compañero había hacía el vaciado en este pequeño orificio, ni 2 o 3 segundos y el compañero que estaba encargado de esta palanca ya la podía accionar para que se desmoldara el riel. ¿Cómo lo hacía? Bueno, pues de esta forma. Aquí está cerrado nuestro molde. El compañero colocaba este herramental aquí, accionaba la palanca y si se dan cuenta, el molde que teníamos aquí formado se abrió, se libera el riel y se vuelve a formar otro molde, porque ese tiempo en el que el compañero desmoldó este riel, ya venía otro compañero con otro cucharón de metal para realizar el siguiente vaciado. ¿Era uno por uno entonces? Era uno por uno, pero realmente era muy rápido. Imagínense, cada 5 segundos el compañero accionaba la palanca y salían rieles. Este invento fue un invento de un ingeniero potosino de nombre Bartolomé Vergara, del año 1907. ¿Se acuerdan cómo se llama esta sala? Bartolomé Vergara, porque él fue el creador de estas rieleras y resultó tan bueno su invento que se quedaron trabajando con ellas hasta 1992. O sea, todavía en el 92, en los años 90, de esta forma se fabricaban nuestras monedas, ¿sí? Una vez que el riel se desmolda,
sale disparado de este lado y otro compañerito con ese recogedor lo levanta del suelo y lo lleva rápidamente a las tinas de enfriado que tenemos en este lado. Y aquí el compañero en estas tinas de enfriado introducía los rieles durante un lapso de 20 o 30 segundos. Básicamente lo que se hace en estas tinas de enfriado es otro choque térmico para que el interior y el exterior del riel se solidifique al mismo tiempo. Eso era lo que hacían en estas tinas. Bueno, una vez que ya salía este riel ya completamente, no frío, que ya estaba completamente frío, los compañeros lo marcaban con un número y lo llevaban a esa máquina verde que está ahí, esa chaparrita, o a la prensa azul que tenemos a un lado, y lo que va a hacer es cortarle la punta y la cola del riel, darle una limadita por los costados, y entonces sí, ya en esta condición mandarlos a la siguiente sala. Aquí había otra actividad que hacían los compañeros, que era la barredura del hollín que estaba cayendo, o sea, por si fuera poco, aparte todavía todo el tiempo les estaba cayendo a ellos el hollín. Había compañeros que con esa escobilla van limpiando las máquinas, barriendo el piso, dándole una pasadita a los compañeros de repente, y todo ese polvo de hollín, junto con todos los desperdicios que se generaban de los crisoles que se rompían, llevarlo al horno incinerador, que es donde está ese tubo negro que llega hasta el techo, y posteriormente incinerados esos desperdicios, llevarlos también a los molinos de bolas. Lo que hacían con esos desperdicios era subirlos a los molinos que se encontraban en la parte superior, y esos molinos tenían en su interior estas bolas de cuproníquel. Estas bolas de cuproníquel lo que están haciendo es chocar una con otra, o sea que todos estos desperdicios que tenemos aquí los van a convertir en polvo, como el que tenemos de este lado. Una vez que ya tenemos todos nuestros desperdicios convertidos en polvos, se vaciaban en esa parte de la sala, y era tal la cantidad de desperdicios que se generaban durante todo un año que llegaban a formar un cerrito de casi 12 metros, o sea, casi llegaban hasta el techo. Obviamente esos desperdicios pues eran muy importantes porque se conocen con el nombre de tierras ricas, porque en su interior iban a tener pequeñas partículas de oro, plata, cobre, aluminio, plomo. Todos los metales que utilizamos en la fundición van a estar contenidos en esas tierras en pequeñas partículas. Para Casa de Moneda, esto ya era la merma de la fundición. Ya sabía que cuando fundía cierta cantidad de oro o cierta cantidad de plata se perdían pequeños gramos de ese material. Y que los compañeros, como eran los que recuperaban esas tierras, pues ¿qué creen? La ganancia de esas tierras era para los compañeros.